Bonito día tengan ustedes. Les habla la doctora Patricia Carmen Insunza Mejía y a nombre de mis colegas, el doctor Horacio Valenzuela y la doctora Mónica Liliana Rivera Obregón, hoy les presento esta ponencia, el Team Research como estrategia de aprendizaje para desarrollar casos de Tax Challenger del impuesto sobre la renta que establece el derecho tributario en México, esto en el marco del Tercer Congreso Internacional Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. De acuerdo al Plan Curricular FESEA 2017, los estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública Fiscal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México, desarrollan investigación en el campo profesional para plantear y resolver problemas propios de su formación contable fiscal, siguiendo desde luego el sistema de enseñanza modular por objetos de transformación denominado sistema CEMOT. Considerando que algunas unidades de aprendizaje de esta profesión, Contaduría Pública Fiscal, tienen un componente jurídico fiscal que por naturaleza es cambiante y reformado cada año, esto nos lleva o esto implica atender diversos retos en materia tributaria. En este sentido, la investigación se delimita a 3 unidades de aprendizaje que son contribuciones de personas físicas, obligaciones del impuesto sobre la renta y el estudio y análisis del Código Fiscal de la Federación. Estas 3 unidades de aprendizaje son asignaturas y módulos de investigación. Ante este fuerte componente disciplinar de un 48.9% de asignaturas y módulos de investigación relacionados con el contexto jurídico en la licenciatura de Contaduría Pública Fiscal, observamos que se requiere de un equipo de trabajo con competencias de interpretación y aplicación de las leyes fiscales, ya que cuando los estudiantes afrontan la práctica profesional tendrán que enfrentarse a problemas tributarios y fiscales de las empresas, por lo que deberán de cualquier manera coordinarse con un equipo de trabajo con conocimientos jurídicos, fiscales, tributarios y exegéticos, haciendo valer el método exegético de la interpretación de las bases legales. El objetivo de esta investigación es desarrollar el modelo Team Research como estrategia de aprendizaje para afrontar los desafíos tributarios o Tax Challenge que deben comprender los estudiantes universitarios de la licenciatura en Contaduría Pública Fiscal, que analiza como objetos de transformación relacionados en el derecho tributario y campos relacionados a este campo jurídico. Siguiendo el sistema de enseñanza-aprendizaje por objetos de transformación CEMOT que se aplica en la Universidad Autónoma de Sinaloa en México, se utiliza una metodología cualitativa de tipo exploratoria y descriptiva, para lo cual se desarrolló el método sintético de imposición sobre las rentas de las personas físicas que realizan actividades empresariales y el método Team Research como una estrategia de aprendizaje para desarrollar los casos del Tax Challenge que imponen los regímenes tributarios en México. En la literatura científica se registra que esta propuesta se desarrolla para analizar el método Team Research que conduce al Tax Challenge como estrategia de los diferentes regímenes tributarios, la oportunidad a las personas físicas con actividad empresarial de programar los mecanismos que articulan el método Team Research con la estrategia Tax Challenge, que se relaciona con el objeto de estudio, que es la especificidad del estudio de temas fiscales, atendiendo un caso particular de estudio y desde luego analizando y aplicando la legislación fiscal aplicable en México. La revisión de investigaciones acerca de la metodología de los estudios fiscales versa en materia económica y jurídica principalmente. Echeverry, Velázquez y Prada Dávila en el 2021, así como Ortega Maldonado de 2021, sostienen que diversos estudios desarrollan metodologías con las que se obtiene el balance fiscal, dando lugar a interpretaciones divergentes que parten de la descripción de la macroeconomía de las finanzas públicas desde el punto de vista de la economía convencional. Sin embargo, existen aproximaciones epistemológicas que sostienen algunos estudiosos de las ciencias del derecho al afirmar que este campo solo tiene un tipo de metodología propio de la interpretación legislativa y es de la interpretación axiomática del método exegético.
en tanto que otros estudiosos defienden la idea de que el diseño metodológico de las investigaciones en las ciencias sociales deben ser evidente el desarrollo de una estrategia metodológica que parta de la realidad cuestionada y replantee con base a la evidencia objetiva lo que garantiza la aplicación de técnica legislativa de sistematicidad de hechos sociales que pueden ser económicos, administrativos y jurídicos. Con la revisión de literatura científica se observaron 10 categorías de estudios relacionadas a los estudios fiscales. Estas están vinculadas meramente al campo jurídico. De esas 10 categorías se enlistaron 2 enfoques prácticos fundamentales que pues son mejor conocidos como los Tax Challenge, que son la dinámica fiscal que se deriva del contexto económico y social, y también la mecánica fiscal que implica la aplicación de las leyes fiscales y tributarias. Y desde luego que son acompañadas de esas 10 principales categorías de estudio, de lo que se derivó el reconocimiento de diversas temáticas del conocimiento, en el que radica el TEM Research como método de los estudios fiscales y tributarios para aplicar el Tax Challenge como estrategia. Del análisis teórico se diseñó el modelo teórico metodológico del que parten metodológicamente la investigación de temas fiscales y tributarios o Team Research. En este modelo se anclan las investigaciones de la enseñanza e investigación en temas fiscales, seguido por el sistema de enseñanza por objeto de transformación o Tax Challenge. Como podemos observar en el modelo, hay 3 esferas que configuran los diferentes componentes del modelo o del Team Research. Por una parte está el componente económico, que argumenta una base sustentable fiscal orientado a lo económico. Por otra parte está la esfera del componente jurídico, en donde se enfoca o se direcciona hacia el estudio del derecho fiscal y tributario, hacia las obligaciones fiscales y tributarias, hacia las contribuciones de las personas físicas o las personas morales que mejormente son conocidas como sociedades mercantiles, o a las actividades empresariales y de comercio exterior que tienen un sustento y base legal que las regula. También está el componente administrativo, que es la base de la gestión. Ambas esferas o ambos componentes del TEM Research son retroalimentadas para su ejecución, y esa ejecución es la estrategia del Tax Challenge, que es adaptativa a cualquiera de los regímenes fiscales y tributarios que emanan de las leyes, en función de un contexto económico y financiero para ser aplicada desde una base legal. Pues como pueden observar, se diseñó un modelo teórico del que parten metodológicamente las investigaciones de temas fiscales, y en este modelo pues se anclan las investigaciones de la enseñanza en investigación en temas fiscales y tributarios que se siguen a través de una estrategia Tax Challenge. Los resultados muestran que 9 de cada 10 docentes entrevistados coinciden en que el análisis de la enseñanza e investigación sobre temas fiscales y tributarios, Team Research, tiene como naturaleza la interpretación de las bases legales. Sin embargo, el 40% de estos docentes consideran que la naturaleza metodológica de los estudios fiscales y tributarios requiere del Team Research vinculado al Tax Challenge como estrategia para identificar su sistematización y anidación en el proceso investigativo, atribuible a la dinámica y mecánica de las contribuciones como factores determinantes del proceso económico legislativo y como nodo de categorización de estos estudios. Como resultado, se registra del análisis sistematizado de estudios del campo fiscal y contributivo, que refieren conocimientos desde 2 enfoques categóricos o Tax Challenge. 1 es la dinámica fiscal y 2 es la mecánica fiscal tributaria. Ambos Tax Challenge se relacionan con la actividad económica de las organizaciones y emanan del contexto económico, en tanto que la mecánica fiscal emana propiamente de las normas jurídicas que se diseñan en función de la dinámica fiscal. La dinámica fiscal marca el rumbo y la mecánica fiscal es la estrategia a través de las cuales el Estado mexicano ejerce la potestad tributaria para atraer ingresos y obtener beneficios de los ingresos de las organizaciones particulares y de la federación que se aplican posteriormente ese ingreso en el gasto público. Los docentes que imparten estos cursos o unidades de aprendizaje
que bajo criterio de elección fueron las materias y módulos de contribuciones de personas físicas, la materia de Código Fiscal de la Federación y la materia de obligaciones de impuestos sobre la renta, parten del principio constitucional que obliga a los particulares a contribuir al gasto público y a la Federación. En consecuencia, conducen a los estudiantes a determinar la causa de las contribuciones con base a hechos imponibles que se distinguen con naturaleza propia, relevancia específica, sucesión causal, consecuencia obligacional y patrimonial desde la interpretación y aplicación de las leyes fiscales. De ahí que se considera que la metodología de investigación en estudios fiscales y tributarios adquiere su naturaleza en el método exegético que parte de un enfoque hermenéutico propio de la investigación cualitativa. Además, los resultados muestran que aun y cuando 6 de cada 10 docentes cumplen con la norma de actualización disciplinar continua, considerada al menos una capacitación en temas fiscales al mes, esto de solo el 40% de docentes consideran a la dinámica y mecánica fiscal como el Tax Challenge que orienta al punto de partida para el desarrollo del TEM Research o investigación en temas fiscales, lo que explica que la mayoría de los docentes que imparten estas unidades de aprendizaje se capaciten en temas jurídico-fiscales de manera permanente y se enfoquen a la formación investigativa aplicable a los temas fiscales y tributarios, haciendo uso del Tax Challenge o estrategia de práctica y aplicación de las bases legales, a fin de que se puedan despojar de prejuicios o ideas preconcebidas que pudieran influir en la resistencia para adoptar esquemas Team Research o esquemas metodológicos de investigación por objetos de transformación CEMOTO. Entre los principales puntos concluyentes, se tiene que la mayoría de los profesores que imparten estas unidades de aprendizaje sobre estudios fiscales y tributarios tienen una sólida formación contable, pero un débil entrenamiento práctico en los aspectos económicos y jurídicos o Tax Challenge. Se considera que pudieran formarse en campos del conocimiento complementario a la contaduría y a los estudios fiscales, desde un orden macro, es decir, desde el orden de la economía del sector público, pero también desde un orden micro, enfocado a los sistemas y regímenes tributarios para las organizaciones y que esto pues es determinado por la dinámica y la mecánica fiscal, concretamente enfocado al Tax Challenge. Como últimas reflexiones, se observa que el Team Research, la mayoría de los docentes aplican el método cualitativo, por lo que se podría dar mayor importancia a la aplicación del Tax Challenge desde la aplicación del método exegético propio del análisis dogmático registrado en las leyes. Además, lo deseable es que la mayoría de los docentes que imparten estas unidades de aprendizaje como asignaturas y módulos relacionados a los estudios fiscales y tributarios desde el Team Research tomen en cuenta que dependiendo del componente principal, sea jurídico, económico, administrativo de los estudios fiscales que desarrollen sus estudiantes, será el modelo utilizado del Tax Challenge fiscal. En nombre de mis compañeros y colegas, el doctor Horacio Valenzuela y la doctora Mónica Liliana Rivero Bergán y su servidora, la doctora Patricia Carmina Insulza Mejía, le damos las gracias a este auditorio. Muchas gracias, que tengan bonito día.